Viernes, 5 de septiembre de 2025. Materia común. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 39. Registro digital, 203-1160. Tipo, jurisprudencia. Derecho de petición. El análisis del concepto breve término previsto en el artículo 8 constitucional, conforme al que la autoridad debe dar respuesta y notificarla, implica un ejercicio de ponderación que debe realizarse al resolver el fondo. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al examinar si tratándose del derecho de petición reconocido por el artículo referido. El análisis sobre el tiempo transcurrido entre las fechas de presentación del escrito petitorio y de la demanda de amparo es una cuestión que actualiza una causa manifiesta e indudable que motiva su desechamiento en el escrito inicial, o si constituye un elemento que debe examinarse al emitir el pronunciamiento. De fondo. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que el elemento integrante del derecho de petición consistente en el breve término previsto en el segundo párrafo del artículo 8 de la Constitución Federal, relativo al tiempo en el que la autoridad debe dar respuesta a la petición y notificarla, constituye un ejercicio de ponderación que debe realizarse al resolver el fondo del juicio de amparo, por lo que no actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción 23, de la Ley de Amparo. Justificación. Tratándose del juicio de amparo en el que se reclama la violación al derecho de petición, las personas juzgadoras deben analizar y definir el parámetro de tiempo que, de acuerdo con las características del caso concreto, se estime adecuado y máximo a fin de que la autoridad respectiva dé respuesta a la petición formulada. Por tanto, no debe desecharse de plano la demanda de amparo en la que se reclama la citada violación bajo la consideración de que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 60 y 1, fracción 23, en relación con el 217, ambos de la Ley de Amparo, y el 8 de la Constitución Federal. Porque entre las fechas de presentación del escrito de petición y de la demanda no ha transcurrido el breve término a que se refiere el precepto constitucional aludido. Concluir si en efecto ha transcurrido el breve término requiere de un ejercicio de ponderación exhaustivo, en cada caso concreto, que sobrepasa la materia del auto inicial del juicio, propio más bien de la sentencia. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 2 de 39. Registro digital, 203-1180. Tipo, jurisprudencia. Impedimento por enemistad manifiesta. La existencia de una carpeta de investigación en la que una persona juzgadora ejerce su derecho de defensa es una causa objetiva y razonable para acreditarlo. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al resolver la excusa planteada por personas juzgadoras con fundamento en las causas de impedimento previstas en el artículo 50 y 1, fracciones 7 y 8, de la Ley de Amparo. La excusa se basó en que una de las partes, en los asuntos en los que ésta fue planteada, formuló denuncia contra las personas juzgadoras, lo que dio lugar a una carpeta de investigación con motivo de la cual han ejercido su derecho de defensa. Mientras que uno estimó fundado el impedimento por considerar que se había acreditado un riesgo objetivo de pérdida de imparcialidad, el otro consideró que esas circunstancias no constituyen un elemento objetivo de afectación en el ánimo imparcial del juzgador. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que la excusa de una persona juzgadora basada en la existencia de una carpeta de investigación tramitada en su contra, con motivo de la cual se encuentra ejerciendo su derecho de defensa, es suficiente para evidenciar la animadversión contra la parte denunciante, por lo que constituye una justificación objetiva y razonable para tener por actualizada la causa de impedimento de enemistad manifiesta prevista en el artículo 51, fracción 7, de la Ley de Amparo. Justificación. La enemistad manifiesta a que alude el artículo citado se actualiza cuando existen elementos objetivos y razonables que impactan en el ánimo de la persona juzgadora. Esta hipótesis se verifica cuando ejerce, de forma real y actual, su derecho de defensa, en la vía ordinaria o extraordinaria.
con motivo de la carpeta de investigación iniciada por alguna de las partes del asunto en el que se plantea la excusa. Al encontrarse en una contienda jurídica con la parte denunciante, tal particularidad puede irrumpir en el autocontrol de su poder de decisión y en el cabal cumplimiento de la función jurisdiccional, en los términos ordenados por el artículo 17 constitucional. Pleno regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 3 de 39. Registro digital, 203-1181. Tipo, jurisprudencia. Impedimento por riesgo objetivo de pérdida de imparcialidad. Es incompatible con el relativo a enemistad manifiesta ante la existencia de una carpeta de investigación contra la persona juzgadora derivada de una denuncia formulada por alguna de las partes. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al resolver la excusa planteada por personas juzgadoras con fundamento en las causas de impedimento previstas en el artículo 50. Y 1, fracciones 7 y 8, de la Ley de Amparo. La excusa se basó en que una de las partes, en los asuntos en los que ésta fue planteada, formuló denuncia contra las personas juzgadoras, lo que dio lugar a una carpeta de investigación con motivo de la cual han ejercido su derecho de defensa. Mientras que uno estimó fundado el impedimento por considerar que se había acreditado un riesgo objetivo de pérdida de imparcialidad. El otro consideró que esas circunstancias no constituyen un elemento objetivo de afectación en el ánimo imparcial del juzgador. Criterio jurídico. El Pleno Regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que la causa de impedimento prevista en la fracción 8 del artículo 51 de la Ley de Amparo, existencia de elementos objetivos de los que derive el riesgo de pérdida de imparcialidad, es incompatible con la prevista en la fracción 7, enemistad manifiesta, por lo que no se actualizan de forma simultánea cuando la persona juzgadora manifiesta animadversión hacia una de las partes de un asunto que se tramita ante su potestad, con motivo de una carpeta de investigación en la que dicha parte funge como denunciante y que ha generado que éste ejerza su derecho de defensa. Justificación. La fracción 8 del artículo citado prevé supuestos objetivos distintos a las causas subjetivas expresamente establecidas en las primeras 7 fracciones de ese numeral, entre las que se encuentra la enemistad manifiesta a que alude la fracción. Ambos supuestos son excluyentes entre sí, por lo que no puede considerarse de forma simultánea que existe riesgo objetivo de pérdida de imparcialidad y enemistad manifiesta cuando la persona juzgadora se excusa alegando animadversión hacia una de las partes, derivada de una denuncia que ha dado lugar a una carpeta de investigación en su contra, en la que además se encuentra ejerciendo su derecho de defensa, entendido en sentido amplio. Pleno regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 4 de 39. Registro digital, 203-1135. Tipo, jurisprudencia. Amparo directo. Formas de cumplirlo en el marco del sistema judicial en materia laboral. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al delimitar la forma en que la persona juzgadora, dentro del marco del sistema judicial en materia laboral, debe cumplir con un amparo concedido. Mientras que uno ordenó que debía realizarse en una nueva audiencia de juicio con citación de las partes, el otro tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo con la nueva sentencia dictada por escrito, fuera de audiencia. Criterio jurídico. El Pleno Regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que cuando se concede un amparo contra una sentencia emitida en el sistema judicial en materia laboral, y el motivo de la concesión consiste exclusivamente en una transgresión advertida en esta, debe dejarse insubsistente dicha resolución, sin que sea necesario celebrar nuevamente la audiencia. En cambio, si la protección constitucional se otorgó por haberse advertido una violación procesal en una etapa diferente, como en el desahogo de pruebas o en la formulación de alegatos, se debe dejar sin efectos la audiencia y celebrar una nueva. Justificación. Los artículos 873-H, 873-I, 873-J, 873-K y 894, último párrafo, de la Ley Federal del Trabajo establecen un procedimiento laboral oral y ágil, en el que la persona juzgadora tiene un papel activo y flexible para garantizar el acceso a la justicia, la inmediación, la autenticidad de las pruebas y la pronta resolución del conflicto.
Además, se privilegia la solución conciliatoria y se minimizan los formalismos y recursos, asegurando que el proceso no se detenga ni se demore innecesariamente en perjuicio de las partes. Por regla general, la sentencia debe dictarse en la misma audiencia, aunque se consideró la posibilidad de que, por excepción por el cúmulo de hechos controvertidos o por las pruebas rendidas en el juicio, pueda emitirse después de la celebración de la audiencia, lo cual, lógicamente, debe efectuarse por escrito. Entonces, la concesión de un amparo para el solo efecto de que se dicte una nueva sentencia entra válidamente en ese estado de excepción. Esto guarda armonía con el mandato del artículo 17 constitucional, que establece la obligación de impartir justicia de manera pronta, completa e imparcial y privilegia la eficiencia y economía procesal. Pleno regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 5 de 39. Registro digital, 203-1136. Tipo, jurisprudencia. Amparo indirecto contra la orden de inmovilización o aseguramiento de cuentas bancarias. Es competencia del juzgado de distrito con jurisdicción en el lugar de su apertura o en el que se tuvo conocimiento de dicha orden, a prevención. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar la competencia por territorio para conocer del amparo indirecto contra la orden de inmovilización o aseguramiento de una cuenta bancaria. Mientras que uno consideró que corresponde al juzgado de distrito con jurisdicción en el lugar en el que se aperturó la cuenta, el otro estimó que compete al que ejerce jurisdicción en el lugar en el que se ejecuta el acto. A prevención. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que la competencia por territorio para conocer del amparo indirecto contra la orden de inmovilización o aseguramiento de una cuenta bancaria de la que el quejoso manifiesta tener conocimiento en lugar distinto al de su apertura, corresponde al juez de distrito con jurisdicción en ese lugar o en el que se tuvo conocimiento de dicha orden, a prevención. Justificación. Conforme a las reglas de competencia previstas en la Ley de Amparo, así como a la interpretación que de ellas ha hecho el máximo tribunal. Y considerando que los usuarios de servicios financieros no necesariamente realizan sus actividades cotidianas en el lugar en el que se ubica la sucursal bancaria en la que se aperturó la cuenta. Y que además las instituciones financieras han facilitado llevar a cabo operaciones bancarias desde cualquier lugar, se desprende que si bien la ejecución de la orden de inmovilización o aseguramiento realizada en la sucursal en la que se aperturó tiene efectos ahí, sus alcances se materializarán en el lugar en el que se encuentre el cuentaviente y pretenda realizar movimientos bancarios por alguno de los medios previstos por la institución. Por tanto, si el quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento de la orden de aseguramiento o inmovilización de su cuenta bancaria en un lugar distinto al de la apertura, al intentar usarla sin poder lograrlo con motivo de dicho aseguramiento y atendiendo a lo manifestado por la propia institución bancaria, con el fin de garantizar el acceso efectivo a la justicia y en virtud de que la ejecución también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir. En el mundo fáctico, se concluye que cuando se reclama en amparo indirecto dicha orden es competente el juzgado de distrito que ejerza jurisdicción en el lugar de apertura de la cuenta o en el lugar en el que se le niegue la disponibilidad de la misma. A prevención. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 6 de 39. Registro digital, 203-1140. Tipo, jurisprudencia. Competencia por materia para conocer del amparo indirecto contra los decretos por los que se expiden la Ley Orgánica y la Ley de Carrera Judicial, ambas del Poder Judicial de la Federación. Corresponde a los juzgados de distrito en materia administrativa. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar conflictos competenciales derivados de juicios de amparo indirecto en los que se reclamaron diversos artículos de la Ley de Carrera Judicial y de la Ley Orgánica, ambas del Poder Judicial de la Federación. Mientras que uno estimó que es competente el juzgado de distrito en materia de trabajo, el otro consideró que lo es el juzgado de distrito en materia administrativa. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que la competencia para conocer de los amparos indirectos contra los decretos por los que se expiden la Ley Orgánica y la Ley de Carrera Judicial,
Amas del Poder Judicial de la Federación. Corresponde a los juzgados de distrito en materia administrativa. Justificación. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 37/2019, de la cual derivó la jurisprudencia 2A/J. 68/2019, décima, sostuvo que tratándose de asuntos en los que se reclame una norma o disposición de carácter general, la competencia del órgano de amparo debe fincarse en atención al bien jurídico que tutela. Por tanto, como las leyes mencionadas regulan la estructura orgánica del Poder Judicial de la Federación, el desarrollo de la carrera judicial y los procedimientos de responsabilidad administrativa contra servidores públicos, así como los medios de impugnación a su alcance, la competencia para conocer de los juicios de amparo indirecto en su contra se surte en favor de los juzgados de distrito en materia administrativa, ya que su bien jurídico o interés fundamental es de carácter administrativo. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 7/39. Registro digital, 203-1141. Tipo, jurisprudencia. Competencia por materia para conocer del amparo indirecto contra los artículos 112 y 113, fracción, incisos A y B, del Código Fiscal del Estado de Jalisco. Corresponde a los juzgados de distrito en materia administrativa. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al determinar la competencia por materia para conocer del amparo indirecto contra los artículos referidos. Mientras que uno consideró que se surte en favor de un juzgado de distrito en materia laboral, porque la reducción del Fondo Único General que prevén afecta el salario, el aguinaldo y la prima vacacional de la quejosa. El otro estimó que debe conocer uno especializado en materia administrativa, pues los actos reclamados tienen su origen en una legislación fiscal relacionada con el otorgamiento de estímulos y recompensas por productividad a diversos servidores públicos. Criterio jurídico. El Pleno Regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que la competencia para conocer de los amparos indirectos contra los artículos 112 y 113, fracción, incisos A y B, del Código Fiscal del Estado de Jalisco, corresponde a los juzgados de distrito en materia administrativa. Justificación. Conforme a la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la competencia del órgano de amparo debe fincarse atendiendo al bien jurídico tutelado por la norma que se reclama. En el caso de los mencionados artículos 112 y 113, fracción, incisos A y B, este último reformado mediante decreto publicado en el periódico oficial El Estado de Jalisco el 24 de febrero de 2024, se advierte que no aluden a alguna prestación de naturaleza laboral, sino administrativa. Ello porque inciden en el ejercicio de la función pública, en cuanto regulan y determinan el destino que el Estado debe dar a ingresos que por concepto de multas por infracción a leyes fiscales obtiene, y la forma en que deberá distribuirlos entre determinados servidores públicos. Se trata de una legislación relacionada con el otorgamiento de estímulos y recompensas por productividad del personal que ejerza facultades fiscalizadoras en aras de la determinación y ejecución de créditos fiscales. Esto es, no como regulación del sueldo, sino como un incentivo inmerso dentro del campo administrativo. Los estímulos y recompensas derivan de ingresos de orden público, los cuales tienen su fuente y origen en normas que no regulan el salario, por lo que su obtención y pago no es una prestación de carácter laboral regulada por normas de carácter constitucional o legal a favor de las personas servidoras públicas que llevan a cabo las facultades mencionadas. Pleno Regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 8/39. Registro digital, 203-1144. Tipo, jurisprudencia. Competencia por territorio para conocer del amparo indirecto contra el acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales y por materia de las juntas especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Conforme al artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se surte a favor del juez de distrito ante quien se presente la demanda. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al determinar si conforme al artículo 37 de la Ley de Amparo, el acuerdo por el que se suprime la Junta Especial número 33, con residencia en Puebla,
y se determina que los asuntos que se encuentren en trámite, en fase de dictamen, laudo, ejecución y amparo, serán tramitados hasta su conclusión, en la Junta Especial número 32, con sede en Oaxaca, Oaxaca, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2024, puede tener ejecución en uno o más distritos, o solo en uno de ellos. Mientras que uno sostuvo que la ejecución había iniciado en un distrito y continuaría en otro, el otro consideró que la ejecución se produciría solo en el distrito en donde se recibiría el expediente. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que conforme al artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la competencia para conocer de los juicios de amparo indirecto se surte a favor del juez de distrito con residencia en el lugar en donde se presente la demanda. Justificación. En el acuerdo reclamado se determina que con motivo de la supresión de la Junta Especial número 33, los asuntos que se encuentran en los supuestos procesales que ahí se mencionan serán suspendidos para posteriormente remitirse a la Junta Especial número 32, la que continuará con la tramitación correspondiente hasta su conclusión. Esta dinámica constituye un dato objetivo que permite advertir que puede tener ejecución tanto en el estado de Puebla, que es en donde se lleva a cabo la remisión física, como en el de Oaxaca, que es en donde se recepciona y se acuerda lo conducente, porque sus efectos no se agotan con el actuar de una sola de las autoridades, sino que se prolongan en el tiempo, en tanto que el cumplimiento de las obligaciones de la destinataria se encuentra supeditado al envío de los expedientes por parte de la remitente. Así, la Junta que se suprime tendrá que llevar a cabo actos objetivos e identificables que mientras no sucedan, no podrá existir actuación de la Junta receptora. Lo que significa que existe una serie concatenada de actos interrelacionados de manera sistemática, cuya ejecución se materializa en diversos momentos y lugares. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 9 de 39. Registro Digital, 203-1209. Tipo, jurisprudencia. Registro Público de Casas de Empeño. El artículo 19, fracción 8, del acuerdo que regula su funcionamiento es una norma heteroaplicativa. Hechos. Se suscitó contradicción de criterios entre tribunales colegiados de circuito sobre la naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa del artículo 19, fracción 8, del acuerdo que regula el funcionamiento del Registro Público de Casas de Empeño, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de abril de 2022. Para efectos de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. Uno sostuvo que es autoaplicativa, pues desde su entrada en vigor impone a las casas de empeño la obligación inmediata e incondicionada de presentar copia del contrato con empresa autorizada de seguridad privada para obtener o renovar el registro. Al modificar directamente su situación jurídica sin acto posterior, lo que, a su juicio, permite impugnarla desde su publicación. El otro estimó que es heteroaplicativa, al depender su eficacia de un acto posterior solicitud de registro o requerimiento de la autoridad, de modo que mientras éste no ocurra no hay afectación real, actual y concreta que haga procedente el amparo. Criterio jurídico. La norma en cuestión es heteroaplicativa, pues su eficacia jurídica depende de un acto posterior de gestión administrativa. Justificación. Conforme al criterio de individualización normativa establecido por el alto tribunal, una norma es autoaplicativa si, desde su entrada en vigor, impone de forma incondicionada obligaciones o produce consecuencias jurídicas concretas, y es heteroaplicativa la que supedita su eficacia a un acto posterior. En el caso, el artículo en cuestión adquiere eficacia únicamente cuando se presenta la solicitud inicial de inscripción al registro. Antes de ello, la disposición no impone obligación general e inmediata. No modifica por sí sola la situación jurídica de quienes pretendan operar como casa de empeño y remite expresamente a una conducta futura y voluntaria de la persona física o moral interesada. Acudir ante la Procuraduría Federal del Consumidor para solicitar su registro. Este acto es el que activa su aplicabilidad, por lo que, en ausencia de él, la norma permanece jurídicamente inactiva. La porción normativa analizada no regula de manera directa otros procedimientos como la renovación, suspensión o cancelación del registro, previstos en disposiciones distintas no impugnadas en los amparos de origen y que, por ello, no forman parte del análisis, el cual se circunscribe exclusivamente al contenido del precepto en escrutinio. Asimismo,
La eventual probabilidad de que en el futuro se solicite el registro no transforma su naturaleza, pues la mera posibilidad de aplicación futura no satisface el requisito de afectación real, actual y concreta necesario para calificar una norma como autoaplicativa. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 10 de 39. Registro digital, 203-1152. Tipo, jurisprudencia. Casas de empeño. El acuerdo por el que se establecen las disposiciones de carácter general para la operación, organización y funcionamiento de su registro público, constituye un sistema normativo de naturaleza autoaplicativa para efectos del juicio de amparo. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si los artículos 19, fracciones 7, 8 y 9, 20, fracción 2 y 25, fracción 3. del referido acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de abril de 2022, constituyen normas autoaplicativas o heteroaplicativas para efectos del juicio de amparo. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que el acuerdo por el que se establecen las disposiciones de carácter general para la operación, organización y funcionamiento del registro público de casas de empeño, constituye un sistema normativo de naturaleza autoaplicativa para efectos del juicio de amparo. Justificación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que tratándose de disposiciones legales que guarden una estrecha vinculación o relación entre sí, el particular está legitimado para impugnar todas las que le sean aplicables o que eventualmente se le puedan aplicar. Para ello es suficiente acreditar el acto de aplicación de una o ubicarse en el supuesto de alguna, para controvertir todas las demás conjuntamente, como un sistema normativo. No existe justificación para obligarlo a promover múltiples juicios de amparo para controvertir por separado cada una de las normas que forman parte del mismo sistema. Precisamente por la relación directa entre ellas, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de alguna necesariamente ha de repercutir en el sentido o aplicación de las demás. El acuerdo referido pormenoriza en la esfera administrativa las reglas para la operación del registro público de casas de empeño, las causales de suspensión y cancelación de la inscripción, así como la documentación e información que debe presentarse para obtener el registro. Este debe obtenerse por todas las personas físicas o morales no reguladas por leyes y autoridades financieras que en forma habitual o profesional realicen u oferten al público contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria. Dicho registro se configura como un sistema general en el que no se estipulan obligaciones o derechos para determinados o específicos prestadores de ese servicio. Por el contrario, se cohesiona un sistema único de inscripción, vigencia, renovación y cancelación para todos los proveedores de ese tipo de servicios, conforme al cual se les autoriza para funcionar como casas de empeño. Los proveedores de servicios que en forma habitual o profesional realizan u ofertan al público contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria. A fin de obtener el registro que les autorice realizar tales operaciones, deben inscribirse en el registro público correspondiente, pues se trata de un sistema aplicable a esos establecimientos desde su entrada en vigor, sin que para ello medie condición alguna. Esto autoriza a sus destinatarios a impugnar todas las disposiciones que les sean aplicables o que eventualmente se les puedan aplicar con motivo de su entrada en vigor. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 11 de 39. Registro Digital, 203-1218. Tipo, jurisprudencia. Suspensión provisional con efectos restitutorios. Es improcedente contra la omisión de dictar el laudo en el procedimiento laboral. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si procede la suspensión provisional con efectos restitutorios contra la omisión de dictar el laudo en el procedimiento laboral. Mientras que uno sostuvo que es improcedente porque generaría efectos restitutorios propios de la sentencia de amparo que no podrían retrotraerse en el supuesto de una sentencia adversa en el juicio principal. El otro la consideró procedente para efectos diversos a los solicitados, consistentes en realizar las gestiones necesarias para que los integrantes de la Junta responsable pudieran analizar el proyecto de laudo. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur,
con residencia en la Ciudad de México. Determina que es improcedente la suspensión provisional con efectos restitutorios contra la omisión de dictar el laudo en el procedimiento laboral. Justificación. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de criterios 338/2022, determinó que el parámetro para analizar la posibilidad de conceder la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios atiende a que estos puedan retrotraerse en caso de que se obtenga sentencia adversa en el juicio principal. Cuando el acto reclamado es la omisión de dictar el laudo en el procedimiento laboral, la restitución provisional implicaría la emisión del laudo respectivo. Realizar otras gestiones turno, estudio, elaboración y reparto para análisis del proyecto correspondiente, no resarcirían a la quejosa en la omisión de su dictado. Por tanto, como los efectos restitutorios no podrían retrotraerse, al ser fijos e irreversibles, dejarían sin materia el juicio de amparo, por lo que es improcedente conceder la suspensión provisional. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 12 de 39. Registro Digital, 203-1220. Tipo, jurisprudencia. Suspensión provisional en amparo indirecto. Supuesto en el que procede con efectos restitutorios contra la omisión de señalar fecha para la audiencia inicial. Artículos 873 de la Ley Federal del Trabajo. En su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019 y 128 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si procede la suspensión provisional con efectos restitutorios contra la omisión de la autoridad laboral de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial prevista en los preceptos citados. Mientras que uno estableció que de concederse no se dejaría sin efecto la materia del juicio, ya que con dicha medida solo cesará la conducta omisiva, lo que no coincide con una eventual concesión del amparo. El otro resolvió que el acto no podría retrotraerse con posterioridad ante la eventualidad de que se negara el amparo. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. Determina que procede la suspensión provisional con efectos restitutorios contra la omisión de la autoridad laboral de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia prevista en los artículos 873 de la Ley Federal del Trabajo, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019, y 128 de la Ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, siempre que la quejosa aporte elementos objetivos suficientes que permitan presumir fundadamente que existe una abierta y excesiva dilación, y que tal omisión actualiza una posible violación a sus derechos humanos. Justificación. Conforme a la jurisprudencia 2A/J 22/2023, 11ª, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la persona juzgadora puede conceder la suspensión provisional contra la omisión de señalar fecha para la audiencia inicial en un procedimiento laboral, siempre y cuando cuente con datos o pruebas objetivas que permitan presumir que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado debido a que la autoridad responsable ha excedido en demasía el plazo legal establecido para dicho señalamiento sin aparente justificación. Ello, tomando en consideración que los preceptos citados establecen que el señalamiento de la audiencia inicial se realizará al admitirse la demanda. Con la concesión de la suspensión provisional en estos términos se restituye temporalmente a la parte quejosa en el goce de sus derechos, evitando que la inacción de la autoridad cause daños irreparables o ponga en riesgo el acceso efectivo a la justicia hasta en tanto se resuelve en definitiva la suspensión o, en su defecto, el fondo del asunto en lo principal. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 13 de 39. Registro Digital, 203-1222. Tipo, aislada. Variación o modificación del hecho delictivo señalado en el auto de vinculación a proceso. El control de su regularidad constitucional en amparo directo no atenta contra la doctrina sobre el cierre de etapas del sistema penal acusatorio. Hechos, un militar fue vinculado a proceso por el delito de insubordinación. Se formuló acusación en su contra, lo que motivó la apertura del juicio oral.
En la acusación escrita y hasta la que presentó en los alegatos de clausura, el fiscal militar mantuvo su teoría del caso conforme a las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho fijado en el auto de vinculación a proceso. Sin embargo, al formular sus alegatos de clausura, sometió a consideración jurisdiccional un enunciado fáctico adicional que implicó modificar aquel hecho. El Tribunal de Juicio Oral sentenció a la persona en el contexto de ese hecho modificado y la alzada confirmó la condena con base en el enunciado fáctico adicionado. En amparo directo se analizó que el quejoso haya sido condenado por un enunciado fáctico distinto de aquel por el cual fue vinculado a proceso. Criterio jurídico. El control de regularidad constitucional realizado en amparo directo sobre la variación o modificación del hecho delictivo señalado en el auto de vinculación a proceso no atenta contra la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el cierre de etapas procesales en el sistema penal acusatorio, porque la infracción acontece en la etapa de juicio oral, no en etapas previas. Justificación. Ese paradigma del sistema penal acusatorio impide, como regla general la cual admite excepciones que, en amparo directo, el Tribunal Colegiado de Circuito analice violaciones acontecidas en etapas previas a la del juicio oral. Sin embargo, el escenario descrito no se subsume en esa regla. En principio, porque la violación resaltada surge en el juicio oral, ya que hasta ese momento procesal, particularmente, en los alegatos de clausura, el agente del Ministerio Público desconoció el enunciado fáctico establecido en el auto de vinculación a proceso y sometió a consideración jurisdiccional una variación irregular. De ahí que pueda emprenderse el estudio relativo, incluso, en suplencia de la queja y, en todo caso, como supuesto de excepción a la doctrina sobre el cierre de etapas. Pese a que para poder analizar la infracción se debe examinar la violación en perspectiva de lo acontecido en etapas anteriores a la del juicio oral. Estimar lo contrario expone al juicio de amparo directo a la posibilidad de avalar la constitucionalidad de una sentencia de condena en la que se desconoce uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema penal que opere en un Estado constitucional y democrático de derecho, el principio acusatorio. Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 14 de 39. Registro Digital, 203, 1219. Tipo, aislada. Suspensión provisional contra el cambio de adscripción de un miembro de la Guardia Nacional. Procede cuando se afecta el interés superior de la niñez y o se vulnera el derecho a la salud o a la vida. Inaplicabilidad de la jurisprudencia 2A/J 6/2007. Hechos: una mujer, miembro de la Guardia Nacional, por su propio derecho y en representación de su hija menor de edad, promovió amparo indirecto contra la orden de cambio de adscripción de su centro de trabajo en el estado de Durango a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la Ciudad de México. También solicitó la suspensión provisional para que no se materializara su inminente traslado. Asimismo, bajo protesta de decir verdad, manifestó que era madre soltera por ser la única que tiene la guardia y custodia de su hija, que ambas padecen diversas enfermedades que requieren tratamientos médicos y que ella está próxima a tener una cirugía. El juzgado de distrito negó la suspensión provisional por considerar que el cambio de adscripción nace de un mandato constitucional. Argumentó que de concederse se contravendrían disposiciones de orden público y se causaría perjuicio al interés social, en relación con la seguridad pública de la ciudadanía. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que procede la suspensión provisional contra el cambio de adscripción de un miembro de la Guardia Nacional cuando se genere una afectación al interés superior de la niñez, y las consecuencias del acto reclamado pudieran vulnerar el derecho a la salud o a la vida de la parte quejosa. Justificación. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2A/J 6/2007 estableció que, por regla general, es improcedente la suspensión provisional contra el cambio de adscripción de un elemento de una corporación policial. Sin embargo, dicha jurisprudencia es inaplicable cuando se advierta una mayor vulneración al derecho a la salud o a la vida de una persona menor de edad y de su madre, en comparación con la posible afectación al interés social y a disposiciones de orden público. Por tanto, procede la medida provisional con la finalidad de preservar estos derechos humanos, principalmente al encontrarse involucrado el interés superior de la niñez, lo que exige adoptar una mayor protección a su esfera jurídica. 13º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
15 de 39. Registro digital, 203-1157. Tipo, aislada. Demanda de amparo presentada en línea. No debe desecharse de plano cuando contiene la firma autógrafa digitalizada del quejoso y la electrónica del abogado autorizado. Hechos. Varias personas promovieron amparo indirecto y firmaron la demanda de manera autógrafa. Su abogado autorizado la escaneó y la presentó con su propia firma electrónica a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. El juzgado de distrito la desechó de plano al considerar que no contenía la firma electrónica de los quejosos y que, por tanto, carecía de elementos que acreditaran su voluntad para promover el juicio. Al no actualizarse la instancia de parte agraviada. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la presentación de una demanda de amparo indirecto en línea con la firma autógrafa digitalizada de la parte quejosa y la firma electrónica del abogado autorizado no da lugar a desecharla de plano, sino que debe prevenirse al promovente para que la aclare. Justificación. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P/J 8/2019, décima. Estableció que la falta de firma electrónica del quejoso en una demanda presentada a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación provoca su desechamiento. En tanto representa la ausencia de su voluntad y, por ende, la inexistencia de un principio de agravio contra el acto reclamado. Sin embargo, el incumplimiento al principio rector del juicio de amparo relativo a la instancia de parte agraviada no se actualiza cuando concurren en el escrito la firma electrónica del autorizado y la digitalización de la firma autógrafa de la persona quejosa. La transgresión a dicho principio debe entenderse como una ausencia absoluta de voluntad para promover, lo que justifica un desechamiento de plano únicamente cuando se configure una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Dichas causas deben interpretarse no solo en sentido estricto, evitando construcciones extensivas, sino también conforme a los principios pro persona y pro actione. De la manera más favorable al justiciable y de la forma menos restrictiva posible respecto del derecho humano a una tutela jurisdiccional efectiva. Las nuevas tecnologías de la información y sus usos, como el de la firma electrónica, deben estar al servicio de las personas para facilitar los mecanismos de acceso a la justicia y no para generar complicaciones en las vías para la promoción de medios de defensa. De lo contrario, se incurriría en formalismos innecesarios prohibidos por el artículo 17 constitucional. En consecuencia, cuando existen indicios razonables de la voluntad para promover el juicio de amparo, debe considerarse que se trata de una irregularidad del escrito inicial en los términos del artículo 114. Fracción de la Ley de Amparo, y en lugar de desecharlo de plano, debe prevenirse para dar oportunidad de subsanarlo. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 16 de 39. Registro Digital, 203-1211. Tipo, aislada. Reparación integral. Idoneidad del juicio de amparo para establecer mecanismos efectivos para reparar violaciones a derechos humanos. Hechos. Una jueza de control y tribunal de enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado de México promovió amparo indirecto contra el oficio del Consejo de la Judicatura mediante el que se resolvió no ratificarla en dicho cargo. Estimó que había sido discriminada por ser mujer, pues el Consejo ocultó y alteró información que le favorecía para su eventual ratificación. El juzgado de distrito concedió la protección constitucional porque la autoridad responsable no atendió la totalidad de los elementos disponibles para resolver, pues desatendió evaluaciones favorables, visitas de supervisión positivas y consideró procedimientos administrativos disciplinarios relacionados con cargos previos o sin sanción. Contra dicha resolución tanto la parte quejosa como las autoridades responsables interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el juicio de amparo es el medio idóneo para que los órganos jurisdiccionales establezcan mecanismos efectivos para una reparación integral a violaciones a derechos humanos. Justificación. Las violaciones múltiples a derechos humanos no pueden ser ignoradas por los órganos jurisdiccionales, ya que su reconocimiento exige medidas de reparación efectivas que impidan su repetición. El artículo 63, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, ante una violación de derechos, el Estado debe adoptar medidas para reparar las situaciones que ocasionaron dicha transgresión y prevenir futuros actos similares. Las resoluciones judiciales,
en este sentido, pueden incluir disposiciones concretas dirigidas a las autoridades estatales para restituir el goce de los derechos y garantizar su ejercicio efectivo. Además, las sentencias de amparo, por sí mismas, representan medidas de satisfacción al reconocer oficialmente la existencia de una violación a derechos humanos, lo cual contribuye a restaurar la dignidad de las personas. Si bien es cierto que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis primera LI/2017, décima, de rubro Medidas de reparación integral ante violaciones a derechos humanos. Por regla general no es posible decretar en las sentencias de amparo medidas no pecuniarias de satisfacción o garantías de no repetición para reparar aquellas. Lo cierto es que la tipología de las sentencias constitucionales es compatible con la pretensión de que exista una reparación integral del derecho violado, como lo reconocen los artículos 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, numeral 1, de la referida Convención. De ahí que sea necesario interpretar los artículos 74, fracciones 4 y v, 77, fracción y 211, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, de los cuales se advierte que la concesión del amparo debe incluir todas aquellas consecuencias directas que deriven en la protección de los derechos fundamentales. Esto se respalda en la necesidad de adoptar mecanismos de reparación integral que trasciendan la simple restitución, aborden las causas subyacentes y garanticen la no repetición de las violaciones. Aunado a que las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituyen parámetros vinculantes de regularidad constitucional y pueden ser aplicadas por los tribunales nacionales para garantizar la reparación integral. En casos como Radilla Pacheco vs. México, se ha establecido que los órganos jurisdiccionales deben tomar en cuenta sus interpretaciones y adoptar medidas que aseguren que las conductas que dieron lugar a las violaciones de derechos humanos no se repitan. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 17 de 39. Registro Digital, 203, 1213. Tipo, aislada. Separación de juicios. Cuando se decreta en el procedimiento de amparo no implica su turno a otros órganos jurisdiccionales. Hechos. Una persona promovió amparo indirecto contra la falta de emplazamiento en diversos juicios ejecutivos mercantiles. El juzgado de distrito advirtió que dichos procedimientos no estaban relacionados, por lo que ordenó de oficio la separación de juicios. Precisó que continuaría con el trámite de uno de ellos y remitió los demás a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito para que fueran turnados aleatoriamente a otros órganos jurisdiccionales. El juzgado de distrito al que se turnó uno de los asuntos no aceptó la separación planteada. Estimó que si bien el juzgado que ordena la separación de juicios debe avisar a la Oficina de Correspondencia Común de dicha separación. Ello es solo para la asignación del número de expediente único nacional a cada una de las demandas separadas, pero que deben devolverse al juzgado de origen para darle trámite a todas. Por tanto, ordenó remitir el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito en turno para resolver el conflicto competencial. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la separación de juicios en el procedimiento de amparo únicamente implica dar aviso a la Oficina de Correspondencia Común para la asignación del número de expediente único nacional a cada una de las demandas separadas y el registro correspondiente. Una vez cumplido lo anterior, los expedientes deben devolverse al juzgado de distrito de origen, el cual conserva la competencia para tramitar y resolver todos los asuntos hasta su conclusión. Justificación. La separación de juicios en el amparo indirecto no habilita a la persona juzgadora que previno para ordenar remitir las demandas a otros órganos jurisdiccionales, salvo que carezca de competencia legal por razón de territorio, grado o materia, o que exista una causa legal de impedimento. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P/J 77/97. Sostuvo que la separación puede decretarse de oficio y conlleva la formación de expedientes independientes, pero corresponde al mismo órgano que la decreta resolverlos por cuerdas separadas y es competente en todos los casos. Asimismo, de acuerdo con la jurisprudencia P/J 3/2021, décima, del propio Pleno, aunque la figura de la separación de juicios no está prevista expresamente en la Ley de Amparo, su aplicación es válida por analogía con las reglas de acumulación. De ahí que la Oficina de Correspondencia Común tiene una función meramente administrativa, limitada a generar el número de expediente único nacional para cada demanda separada y registrar su existencia.
No le compete reasignar las demandas a otros juzgados si no se actualiza alguna de las hipótesis legales para ello. Por tanto, una vez realizada la separación, los expedientes deben devolverse al juzgado de origen, el cual conserva la competencia para tramitarlos y resolverlos hasta su conclusión. A efecto de salvaguardar los principios de certeza, economía procesal y competencia legalmente determinada. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 16 de 39. Registro Digital, 203-1211. Tipo, aislada. Reparación integral. Idoneidad del juicio de amparo para establecer mecanismos efectivos para reparar violaciones a derechos humanos. Hechos. Una jueza de control y tribunal de enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado de México promovió amparo indirecto contra el oficio del Consejo de la Judicatura mediante el que se resolvió no ratificarla en dicho cargo. Estimó que había sido discriminada por ser mujer, pues el Consejo ocultó y alteró información que le favorecía para su eventual ratificación. El juzgado de distrito concedió la protección constitucional porque la autoridad responsable no atendió la totalidad de los elementos disponibles para resolver, pues desatendió evaluaciones favorables, visitas de supervisión positivas y consideró procedimientos administrativos disciplinarios relacionados con cargos previos o sin sanción. Contra dicha resolución, tanto la parte quejosa como las autoridades responsables interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el juicio de amparo es el medio idóneo para que los órganos jurisdiccionales establezcan mecanismos efectivos para una reparación integral a violaciones a derechos humanos. Justificación. Las violaciones múltiples a derechos humanos no pueden ser ignoradas por los órganos jurisdiccionales, ya que su reconocimiento exige medidas de reparación efectivas que impidan su repetición. El artículo 63, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, ante una violación de derechos, el Estado debe adoptar medidas para reparar las situaciones que ocasionaron dicha transgresión y prevenir futuros actos similares. Las resoluciones judiciales, en este sentido, pueden incluir disposiciones concretas dirigidas a las autoridades estatales para restituir el goce de los derechos y garantizar su ejercicio efectivo. Además, las sentencias de amparo, por sí mismas, representan medidas de satisfacción al reconocer oficialmente la existencia de una violación a derechos humanos, lo cual contribuye a restaurar la dignidad de las personas. Si bien es cierto que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis primera LI/2017, décima, de rubro Medidas de reparación integral ante violaciones a derechos humanos. Por regla general no es posible decretar en las sentencias de amparo medidas no pecuniarias de satisfacción o garantías de no repetición para reparar aquellas. Lo cierto es que la tipología de las sentencias constitucionales es compatible con la pretensión de que exista una reparación integral del derecho violado, como lo reconocen los artículos 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, numeral 1, de la referida Convención. De ahí que sea necesario interpretar los artículos 74, fracciones 4 y v, 77, fracción y 211, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, de los cuales se advierte que la concesión del amparo debe incluir todas aquellas consecuencias directas que deriven en la protección de los derechos fundamentales. Esto se respalda en la necesidad de adoptar mecanismos de reparación integral que trasciendan la simple restitución, aborden las causas subyacentes y garanticen la no repetición de las violaciones. Aunado a que las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituyen parámetros vinculantes de regularidad constitucional y pueden ser aplicadas por los tribunales nacionales para garantizar la reparación integral. En casos como Radilla Pacheco vs. México, se ha establecido que los órganos jurisdiccionales deben tomar en cuenta sus interpretaciones y adoptar medidas que aseguren que las conductas que dieron lugar a las violaciones de derechos humanos no se repitan. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 17 de 39. Registro Digital, 203-1213. Tipo, aislada. Separación de juicios. Cuando se decreta en el procedimiento de amparo no implica su turno a otros órganos jurisdiccionales. Hechos. Una persona promovió amparo indirecto contra la falta de emplazamiento en diversos juicios ejecutivos mercantiles. El juzgado de distrito advirtió que dichos procedimientos no estaban relacionados, por lo que ordenó de oficio la separación de juicios.
Precisó que continuaría con el trámite de uno de ellos y remitió los demás a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito para que fueran turnados aleatoriamente a otros órganos jurisdiccionales. El juzgado de distrito al que se turnó uno de los asuntos no aceptó la separación planteada. Estimó que si bien el juzgado que ordena la separación de juicios debe avisar a la Oficina de Correspondencia Común de dicha separación. Ello es solo para la asignación del número de expediente único nacional a cada una de las demandas separadas, pero que deben devolverse al juzgado de origen para darle trámite a todas. Por tanto, ordenó remitir el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito en turno para resolver el conflicto competencial. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la separación de juicios en el procedimiento de amparo únicamente implica dar aviso a la Oficina de Correspondencia Común para la asignación del número de expediente único nacional a cada una de las demandas separadas y el registro correspondiente. Una vez cumplido lo anterior, los expedientes deben devolverse al juzgado de distrito de origen, el cual conserva la competencia para tramitar y resolver todos los asuntos hasta su conclusión. Justificación. La separación de juicios en el amparo indirecto no habilita a la persona juzgadora que previno para ordenar remitir las demandas a otros órganos jurisdiccionales, salvo que carezca de competencia legal por razón de territorio, grado o materia, o que exista una causa legal de impedimento. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P/J 77/97. Sostuvo que la separación puede decretarse de oficio y conlleva la formación de expedientes independientes, pero corresponde al mismo órgano que la decreta resolverlos por cuerdas separadas y es competente en todos los casos. Asimismo, de acuerdo con la jurisprudencia P/J 3/2021, décima, del propio Pleno, aunque la figura de la separación de juicios no está prevista expresamente en la Ley de Amparo, su aplicación es válida por analogía con las reglas de acumulación. De ahí que la Oficina de Correspondencia Común tiene una función meramente administrativa, limitada a generar el número de expediente único nacional para cada demanda separada y registrar su existencia. No le compete reasignar las demandas a otros juzgados si no se actualiza alguna de las hipótesis legales para ello. Por tanto, una vez realizada la separación, los expedientes deben devolverse al juzgado de origen, el cual conserva la competencia para tramitarlos y resolverlos hasta su conclusión. A efecto de salvaguardar los principios de certeza, economía procesal y competencia legalmente determinada. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 18/39. Registro Digital, 203/1215. Tipo, aislada. Suplencia de la deficiencia de la queja. Procede en favor de las personas que desempeñan labores de cuidadoras primarias. Hechos. Una militar en retiro recibió un haber de retiro forzoso por límite de edad. Con posterioridad a su fallecimiento, su hija solicitó una pensión por haber cuidado de sus padres hasta su deceso, pero le fue negada por exceder la edad legalmente establecida, 25 años. Impugnó esa decisión ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa por violación al principio de igualdad. Sin embargo, el tribunal reconoció la validez de la resolución recurrida. Contra esta determinación promovió amparo directo. Argumentó que la aplicación del artículo 38, fracción, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, vulnera el derecho a la igualdad. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que procede la suplencia de la deficiencia de la queja en favor de personas que desempeñan labores de cuidadoras primarias. Justificación. La suplencia de la deficiencia de la queja es una herramienta procesal que busca equilibrar la posición de quienes, por su situación de vulnerabilidad, carecen de conocimientos técnicos para su defensa. El artículo 79, fracción 7, de la Ley de Amparo establece la aplicación de esta figura en cualquier materia, en favor de personas en desventaja social debido a condiciones de pobreza o marginación. Esta marginación puede derivar de diversos factores, como ocurre al desempeñar labores de cuidado primario entendido como aquel que realiza una persona que, de forma cotidiana, atiende las necesidades básicas y psicosociales de otra en situación de dependencia, en donde se sacrifican oportunidades sociales, educativas y laborales. Lo anterior coloca a la persona cuidadora en una situación de desventaja estructural no prevista en la ley, lo cual se agrava por elementos interseccionales como escolaridad, sexo, estado civil, nivel socioeconómico o acceso limitado a recursos.
El trabajo de cuidado primario generalmente desempeñado por mujeres perpetúa desigualdades, restringe el acceso a derechos esenciales y genera consecuencias como menor tiempo para la educación y la participación social. Asimismo, dificulta el acceso al mercado laboral y a la seguridad social, produce precariedad y favorece la inserción en empleos informales y de bajos ingresos. Esto coloca a las personas cuidadoras en una situación de desventaja estructural que restringe el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos, por lo que requieren una protección especial en el ámbito judicial. En consecuencia, la persona juzgadora debe suplir la deficiencia de la queja en favor de las personas cuidadoras primarias para garantizar una protección eficaz de sus derechos humanos. Especialmente cuando atienden a personas con discapacidad, senectud, orfandad, enfermedades crónicas o en situación de dependencia. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 19 de 39. Registro Digital, 203-1217. Tipo, aislada. Suspensión en amparo indirecto. Si al resolver sobre la definitiva subsisten los mismos elementos fácticos y jurídicos ponderados al fallar el recurso de queja interpuesto contra la provisional, se actualiza la cosa juzgada de la resolución planteada. Hechos. La parte quejosa promovió amparo indirecto contra la resolución emitida en un expediente de providencias precautorias en el que se aplicó el artículo 1478 del Código de Comercio, cuya inconstitucionalidad también impugnó, y se dictaron diversas medidas cautelares provisionales cuya finalidad era evitar la disposición, dilapidación o ocultamiento de una embarcación cuya retención fue ordenada. El juzgado de distrito concedió la suspensión definitiva respecto de algunos actos y de otros la negó. Contra los efectos de esa determinación se interpuso recurso de revisión en el que se advirtió que el recurso de queja contra la suspensión provisional concedida se declaró fundado y respecto de las medidas cautelares se reasumió jurisdicción y hubo pronunciamiento en relación con los efectos de la suspensión solicitada, cuyos argumentos son cosa juzgada. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que si al resolver sobre la suspensión definitiva se advierte que subsisten los mismos elementos fácticos y jurídicos ponderados al pronunciarse sobre la suspensión provisional en la resolución de un recurso de queja, se actualiza la cosa juzgada de la resolución planteada, quedando obligado el juzgado de distrito a seguir las consideraciones y lineamientos dispuestos por el tribunal colegiado de circuito. Justificación, conforme al principio de seguridad jurídica. Cuando no se aporten otros elementos de prueba a los ponderados por el tribunal colegiado de circuito en el recurso de queja interpuesto contra la suspensión provisional, en el que se disipó de manera destacada que la concesión de la medida cautelar concedida en el amparo no contravenía disposiciones de orden público ni afectaba el interés social. Y al analizar provisionalmente la constitucionalidad del acto reclamado se determinó que existía a favor de la parte quejosa la apariencia del buen derecho. La libertad de jurisdicción del juzgado de distrito está acotada a los términos definidos y dispuestos por su alzada. Ello, en virtud de que la suspensión en el amparo es única y tiene el objetivo de conservar la materia del principal e impedir que la ejecución de los actos reclamados los tornen consumados de manera irreparable, evitando daños y perjuicios de difícil o imposible reparación. Tribunal Colegiado del 31º Circuito. 20 de 39. Registro Digital, 203-1145. Tipo, aislada. Conceptos de violación en el amparo directo. Por regla general, son inoperantes aquellos en los que se alega la existencia de irregularidades del dictamen pericial médico, si las cuestiones relativas no se plantearon en el desahogo de la prueba en la audiencia de juicio. Legislación vigente a partir del 2 de mayo de 2019. Hechos. Un trabajador demandó al Instituto Mexicano del Seguro Social el otorgamiento de una pensión por invalidez, así como la nulidad de la resolución que le dictaminó un grado de incapacidad del 23%, derivado de un accidente laboral. La autoridad responsable determinó que no acreditó un grado de disminución funcional superior al referido porcentaje. Inconforme, la parte actora promovió juicio de amparo directo en el que formuló conceptos de violación en los que consideró que el dictamen físicamente exhibido por el perito contenía contradicciones que, a su juicio, debieron restarle eficacia probatoria. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que, por regla general, en el amparo directo son inoperantes los conceptos de violación en los que se alega la existencia de irregularidades del dictamen pericial médico,
si las cuestiones relativas no se plantearon en el desahogo de la prueba en la audiencia de juicio. Justificación, conforme a los artículos 720, párrafos quinto y sexto, y 873-H, párrafo segundo, de la Ley Federal del Trabajo, queda a cargo de las partes participar en las audiencias y exponer las cuestiones que consideren necesarias para la defensa de sus intereses, mientras que el juez asume el carácter de rector del debate. En el entendido de que al concluir aquellas, se tienen por precluidos los derechos procesales que debieron ejercerse por los contendientes. Así, como en el caso de la prueba pericial, el artículo 825, fracción 4, de la legislación laboral confiere a las partes la facultad de realizar preguntas al perito, formular observaciones sobre irregularidades en el dictamen, o destacar cuestiones relativas a la idoneidad del mismo. Es claro que al finalizar la audiencia dicha facultad se agota. De manera que no existe la posibilidad de ejercer ese derecho con posterioridad. En concordancia con lo anterior, si la parte a la que perjudicó la sentencia promueve juicio de amparo directo y formula conceptos de violación relativos a la existencia de anomalías en la opinión pericial. Por regla general, tales motivos de disenso deben declararse inoperantes, al versar sobre aspectos novedosos que debieron formar parte del debate probatorio en el juicio del que emana el acto reclamado. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Quinto Circuito. 21 de 39. Registro digital, 203-1182. Tipo, aislada. Improcedencia del juicio de amparo indirecto. Se actualiza cuando el acto reclamado consiste en una resolución transitoria dictada en cumplimiento a una suspensión provisional, artículo 61, fracción 9, de la Ley de Amparo. Hechos. En un juicio de amparo indirecto, el acto reclamado se hizo consistir en el auto dictado por un juez en materia familiar, mediante el cual estableció un régimen de convivencia de manera supervisada entre los menores de edad y su mamá, en cumplimiento a la suspensión provisional con efectos de tutela anticipada, otorgada en un diverso juicio de amparo. El juzgado de distrito sobreseyó el juicio al estimar que se actualizaba una causal de improcedencia porque aun cuando subsistía la resolución reclamada, la misma no podía surtir efectos jurídicos y materiales, ya que se suspendió el régimen de convivencia aludido, en virtud de que se negó la suspensión definitiva en el diverso juicio de amparo. El quejoso interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando el acto reclamado consiste en una mera determinación transitoria pronunciada en ejecución de la resolución emitida de manera provisional en el incidente de suspensión en un juicio de amparo, con efectos de tutela anticipada, el juicio de control constitucional indirecto es improcedente, en términos del artículo 61, fracción 9, de la Ley de Amparo. Justificación. Lo anterior es así, al estar ante una resolución transitoria pronunciada en ejecución de la resolución emitida en el incidente de suspensión del juicio de amparo, con efectos de tutela anticipada, pues no fue emitida con plena autonomía por el juez natural. Además de que su eficacia depende de lo que al respecto se decida en dicho incidente de suspensión, es decir, la causal establecida en el artículo citado depende de cuestiones secundarias y externas al acto reclamado, como es que deje de existir la materia o el objeto del mismo. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 22 de 39. Registro digital, 203-1184. Tipo, aislada. Inamovilidad de las personas juzgadoras. Es una garantía fundamental de la independencia judicial. Hechos. Una jueza de control y tribunal de enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado de México promovió amparo indirecto contra el oficio del Consejo de la Judicatura mediante el que se resolvió no ratificarla en dicho cargo. Estimó que había sido discriminada por ser mujer, pues el Consejo ocultó y alteró información que le favorecía para su eventual ratificación. El juzgado de distrito concedió la protección constitucional porque la autoridad responsable no atendió la totalidad de los elementos disponibles para resolver, pues desatendió evaluaciones favorables, visitas de supervisión positivas y consideró procedimientos administrativos disciplinarios relacionados con cargos previos o sin sanción. Contra dicha resolución tanto la parte quejosa como las autoridades responsables interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la inamovilidad en el cargo de las personas juzgadoras es una garantía fundamental de la independencia judicial. Justificación.
En los principios básicos relativos a la independencia de la Judicatura de la Asamblea General de las Naciones Unidas y en la Observación General 32 del Comité de Derechos Humanos, se destacó que la permanencia en el cargo de las personas juzgadoras es indispensable, y que la destitución solo debe ocurrir por razones graves de mala conducta o incompetencia, bajo procedimientos equitativos y objetivos que garanticen la objetividad y la imparcialidad. En este sentido, la estabilidad e inamovilidad en el cargo de las personas juzgadoras constituye una garantía fundamental de la independencia judicial que implica que únicamente pueden ser removidas por causas expresamente permitidas, como faltas graves de disciplina o incompetencia, y mediante procedimientos justos, objetivos e imparciales. Su respeto y garantía se cumplen cuando los procedimientos para otorgar nombramientos, ascensos, suspensiones y destituciones se rigen por criterios razonables y objetivos, en condiciones de igualdad, evitando injerencias o presiones políticas. En el informe de la Relatora Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados 2010 se señalaron deficiencias estructurales en los poderes judiciales de las entidades federativas en México. Se hizo énfasis en la necesidad de proteger a las personas operadoras de justicia de presiones e intimidaciones, establecer y aplicar criterios de selección objetivos para el acceso y ascenso a la carrera judicial, enfatizando el mérito. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre la estabilidad e inamovilidad de las personas juzgadoras en casos como Reverón Trujillo vs Venezuela y Aguinaga Ayllón vs Ecuador, en los que sostuvo que la independencia judicial exige los siguientes mecanismos de protección: 1. Garantía contra presiones externas. 2. Procesos de nombramiento adecuados. Y 3. Inamovilidad en el cargo. La libre remoción de jueces y juezas fomenta la duda objetiva sobre su imparcialidad y autonomía, por lo que cualquier separación del cargo debe basarse en causales reguladas previamente y resolverse mediante procedimientos justos e imparciales. Por tanto, el respeto a estos principios es imperativo para preservar la independencia judicial y evitar que la estabilidad de las personas juzgadoras quede sujeta a decisiones discrecionales que puedan comprometer su función. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 23 de 39. Registro Digital, 203-1186. Tipo, aislada. Interés jurídico en el amparo indirecto. Forma en que los médicos veterinarios o tecnistas deben acreditarlo para reclamar el artículo 51 de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México. Hechos: un médico veterinario zootecnista promovió amparo indirecto contra el artículo 51 de la citada ley. El juzgado de distrito sobreseyó el juicio al estimar que carecía de interés jurídico, pues no acreditó tener una especialización y certificación en etología, por lo que no se ubica en la hipótesis de la norma reclamada. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el interés jurídico en el amparo indirecto para reclamar dicho precepto se acredita con la demostración de ser médico veterinario zootecnista cuando la eutanasia se aplique. 1. En animales no destinados al consumo humano, o 2. Que hayan sufrido lesiones graves incompatibles con la vida, o 3. Que tengan algún padecimiento que les cause dolor que no pueda ser aliviado. Sin embargo, cuando se aplique a 4. Animales con problemas conductuales que sean incompatibles con una buena calidad de vida, o 5, que constituyan un peligro para ellos o para otros, es indispensable que, además, cuenten con una especialización o certificación comprobable en materia de etología. Justificación del artículo 51, primer párrafo, última parte, de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México, que establece: así como a los animales con problemas conductuales que sean incompatibles con una buena calidad de vida o que constituyan un peligro para ellos o para otros, determinado esto por una persona médico veterinario zootecnista que cuente con una especialización o certificación comprobable en la materia de etología, deriva la permisión de diagnosticar y aplicar la eutanasia bajo esa condición. En ese contexto, la aplicación de la eutanasia en esas hipótesis está condicionada al diagnóstico que previamente realice un médico veterinario zootecnista con dicha especialización. Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 24 de 39. Registro Digital, 203-1193. Tipo, aislada. Nulidad de la diligencia de exequendo. Si no se desahogó conforme a derecho,
por causas atribuibles a la fedataria pública, no puede concluirse que no existió actuación alguna en el juicio de origen para efectos de la caducidad. Hechos. Una persona demandó en un juicio ejecutivo mercantil el pago de una cantidad como suerte principal y exhibió el pagaré base de la acción. La parte demandada solicitó la declaración de la caducidad de la instancia. El juzgado sostuvo que la diligencia de exequendo constituía una actuación que impulsa el procedimiento. Sin embargo, concluyó que dicha diligencia era inválida por carecer de la firma del destinatario o, en su defecto, de la constancia de negativa a firmar. Por tal motivo la declaró nula y resolvió que no era idónea para interrumpir el cómputo del plazo para la caducidad. La parte actora interpuso amparo directo en el que argumentó que, ante la falta de la formalidad aludida, el juzgador debe ordenar que se vuelva a desahogar ese acto procesal, pero no declarar su nulidad. Y que por ello no sea apta para interrumpir dicho cómputo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la circunstancia de que el juzgador considere que la diligencia de exequendo no se desahogó conforme a derecho, por causas atribuibles a la actuación de la fedataria pública, no puede tener como consecuencia legal la conclusión de que en tal periodo no existió actuación alguna en el juicio de origen y que, por ende, hubo desinterés en el negocio. Justificación. La caducidad de la instancia constituye una sanción ante la inactividad procesal imputable a las partes. Cuando el juzgador advierte que una diligencia de exequendo adolece de una formalidad, como la omisión de la firma del destinatario o de su negativa a firmar, debe ordenar su reposición conforme a la ley de la materia. Sin embargo, ello no implica que dicha actuación no existió. Mientras no se declare su nulidad, la actuación procesal conserva la presunción de validez y genera efectos jurídicos. Aun si posteriormente se invalida, esa reposición no puede construir una ficción de inactividad, pues no se trata de una omisión de impulso procesal de las partes, sino de una actuación defectuosa atribuible a una formalidad incumplida. El plazo para que opere la caducidad no puede contarse ignorando la existencia de la diligencia practicada, sino que, en su caso, debe computarse a partir de la notificación del auto que ordena la reposición del procedimiento. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 25 de 39. Registro Digital, 203-1195. Tipo, aislada. Perspectiva de género. Debe aplicarse cuando existe una conducta institucional con fines excluyentes o intimidatorios. Hechos. Una jueza de control y tribunal de enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado de México promovió amparo indirecto contra el oficio del Consejo de la Judicatura mediante el que se resolvió no ratificarla en dicho cargo. Estimó que había sido discriminada por ser mujer, pues el Consejo ocultó y alteró información que le favorecía para su eventual ratificación. El juzgado de distrito concedió la protección constitucional porque la autoridad responsable no atendió la totalidad de los elementos disponibles para resolver, pues desatendió evaluaciones favorables, visitas de supervisión positivas y consideró procedimientos administrativos disciplinarios relacionados con cargos previos o sin sanción. Contra dicha resolución tanto la parte quejosa como las autoridades responsables interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando del material probatorio se advierta una conducta institucional orientada a excluir o intimidar a la parte quejosa, las personas juzgadoras deben aplicar la metodología de perspectiva de género. Justificación. Las personas juzgadoras deben considerar las circunstancias de género para asegurar la satisfacción de los derechos de las personas, como el de acceso a la impartición de justicia. Su apreciación puede modificar la forma en que se perciben y valoran los hechos y circunstancias del caso. No hacer uso de la metodología de perspectiva de género podría resultar en la perpetuación de la discriminación y la revictimización de las mujeres. Si del material probatorio se evidencia una conducta institucional que podría haberse desplegado con los objetivos de asfixiar, intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente, con la intención de excluir a la parte quejosa de una organización o satisfacer la necesidad de controlarla o destruirla, es necesario analizar el caso con perspectiva de género. Prestar atención a esas condiciones y características ayuda a comprender integralmente el caso y a entender las dinámicas de poder en las que se desenvuelven los hechos, lo cual trasciende en la determinación de los derechos en conflicto.
Juzgar con perspectiva de género permite identificar si el asunto a resolver supone un problema aislado o forma parte de una problemática generalizada y de carácter estructural. Ello es relevante, pues se relaciona con el deber constitucional de la autoridad de prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a los derechos humanos. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 26 de 39. Registro Digital, 203-1198. Tipo, aislada. Prisión preventiva justificada. La sentencia de amparo que declara la constitucionalidad de su imposición impide analizar la apariencia del buen derecho para determinar si procede conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios. Hechos. Una persona reclamó en amparo indirecto la resolución emitida en la audiencia de revisión de medidas cautelares en la cual se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. El juzgado de distrito dictó sentencia definitiva en la que negó el amparo solicitado. El quejoso solicitó la suspensión provisional del acto reclamado con efectos restitutorios, pero se le negó. Contra esta determinación interpuso recurso de queja en el que planteó que debía realizarse el análisis de la apariencia del buen derecho y, como consecuencia, otorgársele la medida cautelar con efectos restitutorios. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando se declara la constitucionalidad de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, ya no es posible analizar la apariencia del buen derecho para efectos de resolver si procede conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios. Justificación. La solicitud de suspensión del acto reclamado con posterioridad al dictado del fallo en el amparo indirecto tiene una repercusión trascendental para decidir sobre la concesión de la medida cautelar. La existencia de la sentencia definitiva, en sí misma, impide llevar a cabo un ejercicio de previsibilidad con el fin de determinar o anticipar la probabilidad de otorgar el amparo solicitado para efectos de decidir sobre la suspensión provisional solicitada contra la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Sería infructuoso realizar una apreciación provisional de la inconstitucionalidad del acto reclamado sin tener presente que se ha analizado ya su validez, dado que ello no podría obviarse. Con mayor razón, si la sentencia no fue favorable para el quejoso al habérsele negado la protección constitucional. En ese sentido, la suspensión solicitada no podría tener efectos restitutorios ante la imposibilidad de analizar la apariencia del buen derecho, sino que debe concederse para el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional que conozca del amparo, solo en lo que se refiere a dicha libertad, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo para la continuación del procedimiento, de conformidad con los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo. Segundo Tribunal Colegiado del 23º Circuito. 27 de 39. Registro Digital, 203-1200. Tipo, aislada. Queja adhesiva. La omisión de su regulación en la Ley de Amparo es constitucional. Hechos. En un juicio de amparo indirecto se dictó un auto mediante el cual se desechó la ampliación propuesta por la parte quejosa respecto del cuestionario de la prueba pericial en psicología ofrecida por el tercero interesado. La solicitante del amparo interpuso recurso de queja. El tercero interesado planteó recurso de queja adhesiva, en el que argumentó la inconstitucionalidad de la Ley de Amparo, ante la omisión de regular expresamente dicho medio de impugnación, y limitar el derecho a una tutela judicial efectiva, igualdad procesal y acceso a un recurso judicial efectivo. Lo que a su consideración es contrario a los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, numeral 1, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la omisión de regular el recurso de queja adhesiva en la Ley de Amparo es constitucional. Justificación. La citada omisión no limita el derecho fundamental de las personas de acceder a tribunales judiciales imparciales a plantear el ejercicio de un derecho legítimo o defenderse de una pretensión instaurada en su contra con él. Fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la protección o no de su derecho ejercido o de la defensa que se hubiera planteado. Sino solo a acceder a un recurso dentro del procedimiento de amparo, lo cual es constitucionalmente válido, pues si bien es cierto, no pueden imponerse a los justiciables condiciones de trámite y de aspecto meramente formal que impliquen la denegación de este derecho a la tutela jurisdiccional. También lo es que, en el caso,
Los requisitos de procedencia de una acción o un recurso no son en sí mismos violatorios del artículo 17 constitucional, siempre y cuando sean razonables, proporcionales y no discriminatorios, cuestión que correspondería al promovente demostrar, es decir, que la ausencia de reconocimiento de la procedencia del recurso de queja adhesivo en la ley de amparo es irracional, desproporcional o discriminatoria. La omisión de incluir la adhesión al recurso de queja permite resolver este último en un menor tiempo y no impide a la contraparte del recurrente presentar algún escrito que pueda oponerse a la pretensión contenida en ese medio de defensa o incluso a su procedencia. Lo que lleva a concluir que dicho trato es razonable y objetivo. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 28 de 39. Registro Digital, 203-1203. Tipo, aislada. Recurso de queja en el juicio de amparo indirecto. Es improcedente contra el auto que desecha la ampliación al cuestionario de la prueba pericial en psicología, en términos del artículo 97, fracción, inciso E, de la Ley de Amparo. Interpretado en sentido contrario. Hechos, en un juicio de amparo indirecto. Se dictó un auto mediante el cual se desechó la ampliación propuesta por la parte quejosa respecto del cuestionario de la prueba pericial en psicología ofrecida por el tercero interesado. La solicitante del amparo interpuso recurso de queja. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el recurso de queja es improcedente contra el acuerdo que desecha la ampliación del cuestionario de la prueba pericial en psicología. En términos del artículo 97, fracción, inciso E, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Justificación. El desechamiento aludido no constituye un acto de naturaleza trascendental y grave, de manera tal que cause un daño o perjuicio irreparable a la inconforme, pues como lo dispone la Ley de Amparo, dicha pericial, de cualquier manera se desahogará con el dictamen del experto designado por el juez de distrito, al tenor del cuestionario exhibido por el oferente, por lo cual será cuando se emita la sentencia en el juicio de amparo, misma en la que existe la posibilidad lógica y razonable de que sea favorable a la disconforme, cuando podrá establecerse la trascendencia que el desahogo de ese medio de convicción, sin las interrogantes que pretendió introducir la quejosa, tuvo en el sentido de dicho fallo, y de ser adverso a los intereses del aquí recurrente, aún tendrá la posibilidad de impugnarlo vía agravio a través del recurso de revisión, como una violación a las reglas que rigen el procedimiento del juicio de amparo. Máxime que el desechamiento de la adición al cuestionario de la prueba pericial no puede equipararse al desechamiento de un elemento de convicción en el trámite del juicio de amparo, pues la prueba pericial sí se desahogará, porque para ello basta el cuestionario diseñado por el oferente, en tanto que la ampliación del cuestionario en comento no constituye un elemento indispensable para dicho desahogo. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 29 de 39. Registro Digital, 203-1204. Tipo, aislada. Recurso de queja en amparo indirecto interpuesto a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación por personas, pueblos y comunidades indígenas. Su presentación es oportuna si se realiza en los primeros momentos del día siguiente al del vencimiento del plazo. Hechos. Una comunidad originaria de la Ciudad de México solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente el reconocimiento de su acta de asamblea de declaración como pueblo indígena. La Secretaría se declaró incompetente y remitió el escrito a la autoridad que estimó competente. Contra esa resolución la comunidad promovió un juicio de amparo indirecto y solicitó la suspensión provisional del acto reclamado. El juzgado de distrito negó la medida cautelar. Inconforme, la comunidad interpuso recurso de queja a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación en los primeros segundos del día siguiente al del vencimiento del plazo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que es oportuno el recurso de queja presentado electrónicamente en los primeros momentos del día siguiente al del vencimiento del plazo cuando lo interpone una comunidad, persona o pueblo indígena. Justificación. Desde una perspectiva intercultural de justicia y atendiendo a los principios pro actione y de tutela judicial efectiva previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los órganos jurisdiccionales deben interpretar los requisitos procesales de manera flexible y razonable.
evitando obstáculos o dilaciones innecesarias que impidan el enjuiciamiento de fondo. El protocolo para juzgar con perspectiva intercultural, personas, pueblos y comunidades indígenas, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exige que el derecho de acceso a la justicia sea evaluado en su contexto objetivo, considerando los obstáculos estructurales que aquellos enfrentan, como la brecha digital y las deficiencias en la infraestructura tecnológica. Por ello, la presentación del recurso de queja a través del portal de servicios en línea en los primeros momentos del día siguiente al del vencimiento del plazo debe considerarse oportuna a efecto de salvaguardar el derecho de acceso a la justicia de estos grupos, desde una perspectiva intercultural, lo que implica eliminar obstáculos innecesarios que entorpezcan su efectivo ejercicio. 13º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 30 de 39. Registro Digital, 203-1208. Tipo, aislada. Recusación en amparo. Debe desecharse de plano si el recusante no expone los elementos objetivos que acrediten el riesgo de pérdida de imparcialidad de la persona juzgadora. Hechos. La parte quejosa en un amparo directo planteó la causa de recusación establecida en la fracción 8 del artículo 51 de la Ley de Amparo, para que los integrantes de un tribunal colegiado de circuito se abstuvieran de conocer un incidente de nulidad de una notificación que se le practicó. La presidencia del órgano colegiado la desechó de plano al estimar que no se actualizaba cualitativamente lo previsto en el diverso 59 de la ley citada, en relación con la referida fracción, ya que no expuso elementos objetivos que evidenciaran el riesgo de pérdida de la imparcialidad. Criterio jurídico. Este órgano jurisdiccional determina que la presidencia de un tribunal colegiado de circuito está facultada para desechar de plano la recusación planteada cuando no se expongan los elementos objetivos y verídicos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad de la persona juzgadora recusada. Justificación. De los artículos mencionados deriva que para la procedencia de la recusación es necesario que el recusante, además de manifestar bajo protesta de decir verdad los hechos que la sustentan y la exhibición del billete de depósito respectivo o, en su caso, la manifestación de insolvencia, debe exponer los elementos objetivos y verídicos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad de la persona juzgadora recusada, para satisfacer el derecho de acceso a la justicia contenido en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con la finalidad de inhibir prácticas dilatorias, para que la impartición de justicia sea pronta y expedita. Ello, pues los juzgadores gozan de la presunción de imparcialidad, por lo que el recusante tiene la carga de desvirtuarla. Por tanto, al plantearse la recusación se deben señalar los elementos objetivos y verídicos que la sustenten, de lo contrario, debe desecharse de plano. Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 22º Circuito. 31 de 39. Registro Digital, 203-1163. Tipo, aislada. Desahogo de la prueba pericial en el procedimiento laboral. Al ser eminentemente oral, cuando en el juicio de amparo directo se invocan violaciones procesales relacionadas con irregularidades en el dictamen, la materia de examen es lo expresado por el perito en la audiencia y, en su caso, la forma en la que el juzgador dirigió el debate en la diligencia, no el contenido del documento exhibido por aquel, legislación vigente a partir del 2 de mayo de 2019. Hechos. Un trabajador demandó al Instituto Mexicano del Seguro Social el otorgamiento de una pensión por invalidez, así como la nulidad de la resolución que le dictaminó un grado de incapacidad del 23%, derivado de un accidente laboral. La autoridad responsable determinó que no acreditó un grado de disminución funcional superior al referido porcentaje. Inconforme, la parte actora promovió juicio de amparo directo en el que formuló conceptos de violación en los que consideró que el dictamen físicamente exhibido por el perito contenía contradicciones que, a su juicio, debieron restarle eficacia probatoria. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que al ser oral el desahogo de la prueba pericial en el procedimiento laboral, cuando en el juicio de amparo directo se invocan violaciones procesales relacionadas con irregularidades en el dictamen, la materia de examen es lo expresado por el perito en la audiencia y, en su caso, la forma en la que el juzgador dirigió el debate en la diligencia, no el contenido del documento exhibido por aquel. Justificación.
La finalidad de la reforma por la que se modificaron los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2017, y del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019, fue lograr una impartición de justicia cuya prontitud, celeridad, eficacia y eficiencia fueran adecuadas para evitar rezagos en el pronunciamiento de las resoluciones que ponen fin a las controversias. Por lo que se privilegió el uso de la palabra hablada. En concordancia con ello, en el caso de la prueba pericial, cuyo desahogo es eminentemente oral, conforme a los artículos 824, 825, 873, H y 873 y de la Ley Federal del Trabajo, ya que, entre otras cuestiones, dicha prueba tiene lugar en la audiencia de juicio, e intervienen en ella las partes, sus asesores, de contar con ellos. Y el perito, quien debe rendir su dictamen, esa expresión debe entenderse en el sentido de que la prueba no se limita a la exhibición, por escrito, del estudio efectuado por el experto, sino que éste debe exponer sus conclusiones ante el juez y los comparecientes, a fin de que puedan hacer preguntas o formular observaciones respecto de la opinión pericial. Por tanto, si en el juicio de amparo directo promovido contra la sentencia la parte quejosa invoca violaciones procesales derivadas de la existencia de irregularidades en la emisión del dictamen que trascendieron al resultado del fallo, el análisis que realice el órgano colegiado no debe efectuarse sobre el documento que por escrito haya exhibido el perito, sino a su participación en la diligencia, así como, en su caso, a la forma en la que el juez dirigió la audiencia. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Quinto Circuito. 32 de 39. Registro Digital, 203-1165. Tipo, aislada. Desistimiento en amparo directo. No procede respecto de los conceptos de violación. Hechos. En un juicio de amparo directo la persona quejosa se desistió parcialmente de su demanda, específicamente respecto de uno de los conceptos de violación. La presidencia del Tribunal Colegiado de Circuito dejó sin efecto el auto de turno y la previno para que compareciera a ratificar dicho desistimiento. Apercibida que en caso de omisión se continuaría con la sustanciación del asunto, en el entendido de que el desistimiento de la demanda no puede ser parcial, sino que implica la totalidad de la acción constitucional. Inconforme, interpuso recurso de reclamación. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que en el amparo directo no procede el desistimiento respecto de los conceptos de violación, al no constituir estos los actos reclamados. Justificación. Conforme al artículo 170, fracción de la Ley de Amparo, el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en dichos actos o que, habiendo ocurrido durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Esto implica que las sentencias o resoluciones que ponen fin al juicio conforman la litis constitucional como objeto de decisión, ya sea para conceder la protección federal, negarla o sobreseer en el juicio. El desistimiento formulado respecto de la demanda impacta directamente en la acción de amparo relacionada con los actos reclamados, y no en los conceptos de violación. Por tanto, el desistimiento parcial de la demanda debe versar necesariamente sobre algún acto reclamado cuando por la naturaleza del juicio sea posible, y no sobre los conceptos de violación, ya que estos constituyen argumentos orientados a cuestionar su constitucionalidad o legalidad. En consecuencia, no integran la litis como objeto del juicio de derechos fundamentales y, por tanto, respecto de ellos el pretendido desistimiento parcial de la demanda carece de operatividad jurídica. Cuando la quejosa pretenda prescindir de ciertos conceptos de violación, tal manifestación debe entenderse como una expresión de parte para ser considerada, eventualmente, al resolver el asunto. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 33 de 39. Registro Digital, 203-1168. Tipo, aislada. Discriminación por razón de género. Análisis prioritario respecto de otras violaciones. Hechos.
Una jueza de control y tribunal de enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado de México promovió amparo indirecto contra el oficio del Consejo de la Judicatura mediante el que se resolvió no ratificarla en dicho cargo. Estimó que había sido discriminada por ser mujer, pues el Consejo ocultó y alteró información que le favorecía para su eventual ratificación. El juzgado de distrito concedió la protección constitucional porque la autoridad responsable no atendió la totalidad de los elementos disponibles para resolver, pues desatendió evaluaciones favorables. Visitas de supervisión positivas y consideró procedimientos administrativos disciplinarios relacionados con cargos previos o sin sanción. Contra dicha resolución la parte quejosa interpuso recurso de revisión. Argumentó que el órgano jurisdiccional no analizó el concepto de violación relativo a la violación a los derechos a la igualdad y a la no discriminación, además de que no juzgó con perspectiva de género. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando se reclame en amparo discriminación por razón de género, los órganos jurisdiccionales deben analizar dicha cuestión de manera prioritaria, pues la eventual anulación del acto reclamado por una cuestión diversa no garantiza una reparación integral. Justificación. En un juicio de amparo en el que se plantea que existió discriminación en razón de género, pero también se hacen valer violaciones a otros derechos. Es factible que el acto reclamado quede sin efectos por concederse el amparo por una cuestión distinta al trato discriminatorio. Sin embargo, las consecuencias del actuar de las autoridades responsables podrían seguir afectando la esfera jurídica de la parte quejosa y trascender institucionalmente. Ello amerita un escrutinio estricto, dado que de existir dicha violación, sería contrario a lo previsto en el artículo 1 constitucional y a las obligaciones internacionales contraídas por México. Si se considera que un acto es discriminatorio por la forma en que se confeccionó o instrumentalizó, su sola anulación no genera una reparación integral. Porque en estos casos las personas discriminadas buscan la cesación de la constante afectación y que estas conductas no sean reiteradas. Si se determina que ha habido discriminación, surge una responsabilidad reforzada para los órganos jurisdiccionales de imponer medidas correctivas, elevando así la dignidad humana por encima de simples efectos restitutorios. Esto conlleva una concepción de la dignidad que es esencialmente transformadora y sustantiva. La reparación integral no solo busca remediar las consecuencias directas del acto discriminatorio, sino también eliminar el estado de discriminación perpetrado por el mensaje subyacente en dicho acto. Por ello, no es factible que los órganos jurisdiccionales se limiten a conceder el amparo solicitado por la violación de un diverso derecho, sino que debe examinarse si se violó el derecho a la no discriminación. Como lo sostuvo la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo en revisión 992/2014. Existe la posibilidad de que se actualicen 4 tipos de consecuencias que puede acarrear la discriminación, y, la declaración de nulidad del acto discriminatorio. 2. La indemnización por los daños causados. 3. La imposición de medidas reparatorias de carácter disuasorio. Y 4. En caso de que la legislación aplicable lo prevea, el establecimiento de sanciones penales. Esas consecuencias gozan de plena justificación, pues conforme al artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ante la existencia de una violación a un derecho protegido por la propia Convención, como en este caso es el derecho a la no discriminación reconocido en su artículo 1 o, se garantiza el goce de este y, de resultar procedente, deben repararse las consecuencias generadas. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 34 de 39. Registro Digital, 203-1169. Tipo, aislada. Disculpa pública como medida de reparación por actos de violencia de género y discriminación. Naturaleza, finalidad y contenido mínimo. Hechos. Una jueza de control y tribunal de enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado de México promovió amparo indirecto contra el oficio del Consejo de la Judicatura mediante el que se resolvió no ratificarla en dicho cargo. Estimó que había sido discriminada por ser mujer, pues el Consejo ocultó y alteró información que le favorecía para su eventual ratificación. El juzgado de distrito concedió la protección constitucional porque la autoridad responsable no atendió la totalidad de los elementos disponibles para resolver, pues desatendió evaluaciones favorables. Visitas de supervisión positivas y consideró procedimientos administrativos disciplinarios relacionados con cargos previos o sin sanción. Contra dicha resolución la parte quejosa interpuso recurso de revisión.
Argumentó que el órgano jurisdiccional no analizó el concepto de violación relativo a la violación a los derechos a la igualdad y a la no discriminación, además de que no juzgó con perspectiva de género. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que ante actos de violencia de género y discriminación, la disculpa pública constituye una medida de satisfacción cuyo objeto es reintegrar la dignidad de la víctima, prevenir la repetición de futuras violaciones y transformar patrones culturales discriminatorios. Debe cumplir con los estándares mínimos de reconocimiento estatal, identificación de la víctima, aceptación de los hechos y violaciones, realización en ceremonia pública y en el idioma en el que sea factible su comprensión. Justificación. La disculpa pública es reconocida como una medida de satisfacción conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo objetivo es reintegrar la dignidad de las víctimas, transmitir un mensaje de reprobación oficial hacia las violaciones cometidas y prevenir su repetición. Su contenido mínimo debe considerar: 1. El reconocimiento de la responsabilidad del Estado por las violaciones graves a derechos humanos. 2. La indicación de que se hace en desagravio directo de la víctima, mencionando su nombre y apellido, respetando la reserva de identidad en caso de solicitarse. 3. La aceptación de los hechos y las violaciones cometidas. 4. La realización de una ceremonia pública con la presencia de las autoridades de más alto rango. Y 5. La ejecución en un idioma que garantice la comprensión de la víctima. Esta medida tiene como finalidad central restablecer el valor humano, la dignidad y la autoestima de quien sufrió abusos, promoviendo su reconciliación con la sociedad. Genera un impacto transformador, al contribuir al cambio de patrones culturales que perpetúan la violencia de género y la discriminación en las instituciones judiciales. Asimismo, marca un punto de inflexión en el respeto a la imagen y reputación de la víctima, humanizando su experiencia y brindando un reconocimiento explícito de las afectaciones sufridas. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 35 de 39. Registro Digital, 203-1172. Tipo, aislada. Excepción al principio de definitividad en amparo indirecto. Se actualiza respecto del recurso de queja. Al no prever la suspensión de la resolución impugnada cuando se alega riesgo para la persona con discapacidad involucrada en caso de ejecutarse una medida relacionada con su derecho alimentario. Artículo 525, fracción 2, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Hechos. En la etapa de ejecución de un juicio ordinario civil se ordenó a la fuente laboral del deudor alimentario que excluyera los viáticos de la pensión alimenticia decretada en favor de su hija, persona con discapacidad. Motivo por el cual su progenitora promovió amparo indirecto, el cual fue desechado por el juez de distrito al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 18. de la Ley de Amparo, en virtud de que la accionante constitucional incumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, pues no se agotó el recurso de queja previsto en el citado artículo 525, fracción 2, el cual procede contra actos dictados en ejecución de sentencia. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que se actualiza una excepción al principio de definitividad en amparo indirecto respecto del recurso de queja previsto en el mencionado artículo 525. Fracción 2. Al no prever la suspensión de la resolución impugnada cuando se alega riesgo para las personas con discapacidad involucradas en caso de ejecutarse una medida relacionada con su derecho alimentario. Justificación. De la intelección del artículo 61, fracción 18, último párrafo, de la Ley de Amparo, a la luz de las razones que informan la jurisprudencia 1A/J. 77/2013, décima, sustentada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, definitividad en el juicio de amparo indirecto. Se actualiza una excepción a este principio en los casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando el recurso ordinario no admite la suspensión del acto. Se concluye que el agotamiento de los recursos ordinarios previo a promover el juicio de amparo es una regla que obedece a la dimensión institucional de su régimen procesal, definido por su naturaleza de orden regulado y operado por órganos competentes, y que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado una persona menor de edad, cuando, a. de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión,
y b. Cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor de edad en caso de ejecutarse la resolución impugnada. Excepción que también opera tratándose de personas con discapacidad, en atención a que el artículo 13, numeral 1, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece la obligación a los Estados partes de asegurar que éstas tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones que los demás, incluso mediante ajustes de procedimiento, máxime que tratándose del ámbito alimenticio, estos al igual que los menores de edad se encuentran en una situación de vulnerabilidad que amerita la implementación de acciones reforzadas por parte de los órganos jurisdiccionales. Entonces, si los artículos 527 y 528 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no establecen que el recurso de queja suspenda los efectos de una resolución dictada en la etapa de ejecución de sentencia que obstaculice el derecho a recibir alimentos, se actualice el primero de los presupuestos a que alude la citada jurisprudencia. De ahí que se actualice la excepción al principio de definitividad. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. Registro Digital, 203-1173. Tipo, aislada. Gananciales matrimoniales. Cuando en un juicio de amparo la controversia verse sobre su partición, no opera la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 79, fracción 2, de la Ley de Amparo. Al ser una cuestión estrictamente patrimonial. Hechos. En un juicio de divorcio incausado se decretó la disolución del vínculo matrimonial, y entre otras cuestiones, se estableció que procedía la partición de los gananciales matrimoniales a favor del excónyuge. Contra esa determinación la persona quejosa promovió recurso de apelación, al estimar que no se habían actualizado los presupuestos que la legislación civil del Estado establece para que proceda a la división de gananciales. En sentencia de segunda instancia se reiteró que dicha división era procedente y esa resolución fue impugnada por el apelante en el juicio de amparo, en el que se discutió si operaba o no la suplencia de la queja deficiente. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando en los juicios de amparo la controversia verse sobre la partición de los gananciales matrimoniales, no opera la suplencia de la queja deficiente prevista en el citado artículo 79, fracción 2, al ser una cuestión estrictamente patrimonial. Justificación. El referido artículo 79, fracción 2, establece que la suplencia de la queja deficiente debe aplicarse cuando se trata de derechos de menores de edad incapaces y en aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1A/J, 42/2018, décima, estableció que la disolución del matrimonio afecta el orden y la estabilidad del núcleo familiar, pues modifica su dinámica interna y hace cesar los derechos y obligaciones que los cónyuges tenían a partir de dicha institución. Sin embargo, reconoció que no todos los aspectos referentes a un divorcio afectan en sentido estricto a la familia, sino que ello dependerá de que se vean vulneradas las relaciones entre sus miembros o de que se encuentren en juego instituciones de orden público como los alimentos, y que ello no ocurre cuando subsisten intereses estrictamente patrimoniales, como la liquidación de la sociedad conyugal. En consecuencia, no opera la suplencia de la deficiencia de la queja prevista en el artículo mencionado, cuando se trata de la determinación que decide sobre la partición de gananciales matrimoniales, porque se trata de una cuestión estrictamente patrimonial que no afecta el desarrollo ni el orden de la familia, pues lo que se determine en relación con este aspecto no modifica la dinámica interna de la familia, ni tampoco la estabilidad del núcleo familiar, en la medida en que la liquidación de la sociedad conyugal únicamente impacta en cuestiones estrictamente patrimoniales, es decir, lo que habrá de corresponder del patrimonio formado a cada uno de los divorciantes. Segundo Tribunal Colegiado del 23º Circuito. 37/39. Registro Digital, 203-1174. Tipo, aislada. Garantías de la función jurisdiccional. Son esenciales para asegurar la independencia, autonomía, imparcialidad y eficacia de las personas juzgadoras. Hechos. Una jueza de control y tribunal de enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado de México promovió amparo indirecto contra el oficio del Consejo de la Judicatura mediante el que se resolvió no ratificarla en dicho cargo. Estimó que había sido discriminada por ser mujer, pues el Consejo ocultó y alteró información que le favorecía para su eventual ratificación.
El juzgado de distrito concedió la protección constitucional porque la autoridad responsable no atendió la totalidad de los elementos disponibles para resolver, pues desatendió evaluaciones favorables, visitas de supervisión positivas y consideró procedimientos administrativos disciplinarios relacionados con cargos previos o sin sanción. Contra dicha resolución tanto la parte quejosa como las autoridades responsables interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que las garantías de la función jurisdiccional son esenciales para protegerla y para asegurar la independencia, imparcialidad, autonomía y eficacia de quienes la ejercen, en beneficio de las personas justiciables. Justificación. Las garantías de la función jurisdiccional no son meramente una formalidad, sino que son pilares esenciales que permiten crear las condiciones necesarias para lograr y asegurar la independencia, autonomía, imparcialidad y eficacia de las personas juzgadoras frente a otros órganos del poder. Esto, porque, 1. Protegen a la persona servidora pública que desempeña la función de juzgar. 2. Tienen como finalidad salvaguardar dicha actividad. Y 3. Son propias de toda persona que desempeñe esa función. Al ser instituciones enfocadas en crear las condiciones necesarias que aseguren la independencia judicial. Este principio constitucional beneficia a las personas justiciables, pues con él se logra una administración de justicia imparcial, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Federal. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 38 de 39. Registro Digital, 203-1177. Tipo, aislada. Hecho delictivo señalado en el auto de vinculación a proceso. Su variación o modificación es materia de control constitucional en amparo directo. Hechos: un militar fue vinculado a proceso por el delito de insubordinación. Se formuló acusación en su contra, lo que motivó la apertura del juicio oral. En la acusación escrita y hasta la que presentó en los alegatos de clausura, el fiscal mantuvo su teoría del caso conforme a las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho fijado en el auto de vinculación a proceso. Sin embargo, al formular sus alegatos de clausura, sometió a consideración jurisdiccional un enunciado fáctico adicional que implicó modificar aquel hecho. El Tribunal de Juicio Oral sentenció a la persona en el contexto de ese hecho modificado y la alzada confirmó la condena con base en el enunciado fáctico adicionado. Criterio jurídico. La infracción al deber de respetar el derecho de que el hecho fijado en el auto de vinculación a proceso permanezca intocado en todos los actos del proceso penal es materia de control constitucional en el juicio de amparo directo. Justificación. En amparo directo es posible y, en ocasiones, necesario, controlar la regularidad de cualquier acto de autoridad que atente contra la garantía de que toda causa penal se siga por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. En caso de que se trastoque, surge la obligación de reparar, en el marco del artículo 1, párrafo 3, de la Constitución General. La razón es sencilla. Si consideráramos que el derecho aludido no tiene eficacia en la etapa de juicio oral, por ende, que no puede ser controlado en la instancia extraordinaria, se torna en letra muerta el imperativo establecido en el párrafo 5 del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y se constituye un precedente que atenta contra el reconocimiento del juicio de amparo como el recurso judicial efectivo a que se refiere el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, el estudio de la variación o modificación del hecho delictivo señalado en el auto de vinculación a proceso permite seguir consolidando al juicio de amparo como un recurso judicial efectivo conforme a los estándares interamericanos. En la medida en que se permite la revisión íntegra de la condena, en perspectiva de todos los principios, reglas y derechos constitucionales aplicables. Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 39 de 39. Registro Digital, 203-1179. Tipo, aislada. Impedimento. No se actualiza para las personas titulares de los órganos jurisdiccionales facultados para conocer de recursos contra la reforma del Poder Judicial. Hechos, mediante la circular SECNO/2/2025. El Consejo de la Judicatura Federal designó a ciertos órganos jurisdiccionales para conocer de los recursos que derivan de los juicios de amparo que impugnan la reforma del Poder Judicial.
Personas titulares de uno de estos tribunales colegiados de circuito en materia administrativa se excusaron de conocer de un recurso por estimar actualizada la causa de impedimento prevista en el artículo 51, fracciones B y 8, de la Ley de Amparo. Explicaron que ello se debe a que son quejosos en un juicio de amparo promovido contra el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En materia de reforma del Poder Judicial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que las personas titulares de órganos jurisdiccionales que fueron designados por el Consejo de la Judicatura Federal para conocer de los juicios y recursos promovidos contra la reforma del Poder Judicial, no pueden plantear impedimento para conocer de un recurso en el que se impugna esta reforma. Justificación. En atención al principio de necesidad, a los derechos de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva. Al acuerdo de concentración SECNO/CE/Ja/11/2024 y a la circular SECNO/2/2025. Ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como a la calidad de profesionales en el derecho de los magistrados de circuito y a los principios que rigen la carrera judicial: excelencia, profesionalismo, imparcialidad y objetividad, se estima que no es jurídicamente aceptable que las referidas personas titulares planteen la causa de impedimento contenida en las fracciones B y 8 del artículo 51 de la Ley de Amparo, ni que por ello se excusen para conocer y resolver los recursos que deriven de los juicios de amparo indirecto en los que se reclama el decreto aludido. Ello, porque el planteamiento de dicha causa de impedimento obstaculiza la pronta resolución de los recursos que por mandato del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se concentraron en diversos órganos jurisdiccionales. Además, vulnera los principios previstos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Principalmente, si se tiene en cuenta que algunos actos reclamados en los amparos indirectos se encuadran en los previstos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que fueron admitidos como urgentes por los juzgados de distrito. Por tanto, el mismo trato debe darse a los recursos que emanen de estos juicios de amparo y los respectivos incidentes de suspensión que tengan como litis la constitucionalidad del citado decreto de reforma constitucional. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.